Muy buenos días. Pasamos rápidamente a ver la temática del día de hoy. Vamos a ver en esta ocasión lo correspondiente a las reunificaciones, ¿no? O también llamadas revoluciones que se dieron en Europa, en este caso de los imperios que en aquella época se estaba dando, ¿no? Recuerden que desde la caída del imperio, el imperio sacro romano de, de Occidente, ¿no? ¿Ok? Ya los territorios que quedaban, todavía no se llamaban países, sino imperios, empezaron a pugnar por territorios. Cada uno quería por su lado ser más, más independiente, tener más poder. Justamente empezaban las pugnas por los territorios, ¿no? Uno de los imperios que estaba ya consolidado era el imperio español, el imperio francés, el imperio inglés. Y también el imperio alemán, o también llamado imperio germánico, estaba ya también en sus inicios. Justamente eso ya creo que pasó a ver ello, ¿no? Patricia. Entonces, en esta época, uno de los últimos imperios en ser afianzados es el imperio italiano, ya que todos los pueblos de la península itálica, lo que actualmente es la península itálica, la forma de bota, estaban gobernados por justamente algunos reinos, ¿sí? Algunos reinos, los cuales tenían pugnas, pero al final lograron una cierta unificación en su mayoría, pero a costa también de guerras y también a costa de entregar territorios por perder dichas guerras y también entrega de territorios a otros imperios para que justamente los dejen en paz. Y era a cambio también de la paz y también obviamente por haber perdido ciertas guerras. Había dos tipos de motivos por el cual se entregaba el territorio, ya sea por la guerra o ya sea por buscar una paz y una armonía, un pacto entre ellos. Entonces vamos a ver lo que es la unificación italiana, ¿no? De cómo la República Italiana, que en aquel entonces todavía el idioma italiano no era propio de todas las regiones. Todos estos pueblitos, todos estos reinos, tenían un idioma diferente. Por ejemplo, al sur de lo que es actualmente la Sicilia o Sicilia, como lo decimos en español, en italiano es Sicilia, ellos hablarán el salercino, ¿no? Un salercino es como un italiano un poquito más rápido, más fluido. En cambio, en el norte de la península itálica, por ejemplo, estamos hablando de Bolonia, estamos hablando de Venecia o Véneto, como es en italiano actualmente, hablaban, hablaban el véneto, que es un idioma muy parecido al italiano actual, pero con ciertas, con ciertos, diferencias. O sea, los idiomas quizás eran algo parecido, pero totalmente distintos, y tenían tanto influencia sajona, en este caso lo que es actualmente el idioma alemán, tenían influencia franca, que es actualmente el idioma francés, tenían influencia del latín, y también tenían influencia de lo que es el idioma asiático, en este caso de los turcos, el idioma turco, y de los musulmanes, principalmente. Recuerden que una vez que el imperio eh, sacro romano es disuelto, empieza, una de las razones también porque es disuelto, empieza a ser las invasiones de los bárbaros y los musulmanes, desde el África y desde el Asia. Luego de la caída de Constantinopla, que se da fin al Imperio Romano totalmente, la caída de Constantinopla da un punto de quiebre y la invasión musulmana se da por varios lugares. Luego la expulsión de los musulmanes se da posteriormente y recién comienza la unificación italiana. Pero, eh, pero los musulmanes, específicamente la parte de los turcos, dejaron un legado en estas zonas, el idioma. Muchas de las palabras que actualmente es el italiano, las lenguas romances como el español, como el francés y el rumano, son, tienen algunas acepciones tanto del idioma musulmán, específicamente del turco, algunas palabras, y
tenemos también influencia de otras palabras como son del idioma inglés y el idioma alemán también, ¿no? Principalmente es del latín, pero tenemos influencia de varios tipos de idiomas. Y en esta época, al igual que en Italia, que en Alemania, esta unificación comienza con reinos. En el caso de Italia, comienza principalmente de un reino llamado Piamonte-Cerdeña. ¿Dónde está Piamonte y dónde está Cerdeña? Cerdeña es una isla principalmente, que actualmente, bueno, pertenece a, a Italia, ¿no? Y Piamonte es otra zona, es una zona netamente de la península, lo que actualmente es la península de Italia. En este reino se concentraba la mayor fuerza económica de la época, una vez que ya se haya caído el Imperio Romano, y justamente uno de los principales personajes de esta reunificación es el rey de justamente de Piamonte Cerdeña, que es Víctor Manuel II y es justamente el que se convierte en el primer monarca italiano, es decir, el primer rey de la que es la unificación de Italia. Y vamos a ver por qué le llamaron Italia a esta unificación, ¿no? A este nuevo país, a este nuevo reino. El reino italiano ya se puede llamar en este caso. Muy bien. Eh, Italia, lo que normalmente son el pueblo italiano, cuenta con el apoyo, en este caso, de un personaje muy importante que es Napoleón. Eh, ese personaje, Napoleón III específicamente, hace justamente, también conlleva la unificación de Italia, justamente en el siglo XIX, no estamos hablando del año 1800, ¿no? Es decir, Italia como país tiene prácticamente un poco más de 200 años, ¿no? Un poco más de 200 años como país independiente en este caso, ¿no? Recuerden entonces, el reino Piamonte-Cerdeña es el principal gestor de esta unificación y justo también con Napoleón III, que vamos a ver su apoyo. Hubo antecedentes de los grupos revolucionarios y justamente nace en estos grupos revolucionarios la idea de unificar estos reinos que tenían en común cierto idioma, en este caso el salercino, el véneto, ¿no? Tenían algo parecido y empezaron a hacer justamente unificar el idioma primero, para luego también esta idea de justamente de revolución y tener una idea también de buscar una democracia como lo era la antigua Roma, ¿no? La cual aportó ciertas cosas como la democracia en sí, pero, iniciaron con una monarquía, en este caso un reinado, el cual Víctor Manuel II es el que comienza este reinado, ¿no? Inicialmente se tenía grupos intelectuales de la época y que llegaron con unas ideas muy revolucionarias, específicamente ideas de ya no ser un reino, ¿sí? Sino ser justamente activar justamente un gobierno democrático. Esa era la idea inicialmente, pero al final se llegó a una monarquía, pero unificada, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Acá indica que hubo dos sociedades secretas que son de la carbonería y el Neo-Guelfos, que es otra sociedad secreta. En caso de la carbonería, es de la zona de Nápoles y esta tuvo justamente eh, influencia de Napoleón III, ¿no? Justamente en honor a Napoleón se le llama Nápoles a esta ciudad, ¿no? Inicialmente. Bueno, esa es ya otra historia. En el caso de la carbonería, los miembros justamente eran pertenecientes a la gran burguesía y tenían, bueno, puestos sociales un poco de alto rango, en este caso. Ellos daban la idea de unificar Italia, pero con ellos al mando, ¿no? Por el Nápoles, que está al norte de Italia, quiere, quiere unificarla, pero ellos quieren tomar el gobierno, ¿no? Porque ellos son de la gran burguesía y de la clase más elevada social. Ellos vienen de lo que es la época del feudalismo, entonces ellos quieren hacer la unificación, pero ellos gobernar Italia. Los neoguelfos, por otro lado, pertenecían a una clase burguesa un poco más moderna, un poco más, vamos a decirlo, un poco más filosófica, más democrática, un poco más política, por decirlo así,
pero también buscaba sus beneficios, ¿no? En este caso, los nuevos güelfos tenían una influencia más que todo religiosa y estaban justamente bajo la dirección del Papa, ¿no? Y ellos querían formar una confederación italiana, es decir, una unificación, pero como confederaciones, y cada uno con sus estados, todo ello. Pero una poquito mejor la idea con respecto a la carbonería, los neogüelfos son justamente de esta burguesía moderna y buscaban el tema de la democracia en sí. Rápidamente, la ideología de unificación, vamos a hablar de tres personajes muy importantes, Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini habla justamente, habla parte, él ser parte de la sociedad secreta de la carbonería, funda una sociedad dentro de la carbonería, pero una sociedad secreta llamada la Nueva Italia o la Nova Italia, como se diría en italiano, ¿no? O la Joven Italia, ¿no? La Nova Italia es el nombre original, ¿no? La traducción, la nueva o la joven Italia es lo que sería en el español, ¿no? Y fue uno de los ideólogos más importantes para la unificación de Italia, Giuseppe Mazzini, un personaje importante. Otro personaje importante es justamente eh, Camilo Benso. Camilo Benso, él forma parte de un periódico llamado, bueno, en italiano se dice El Risorgimento o El Resurgimiento, dirigido justamente por el conde de Cavour, Camilo Benso, y que, eh, y que con este periódico da a conocer las ideas de unificación. Es decir, el periódico sirve como medio de información para conllevar estas ideas de unificación, pero no salía en el periódico diciendo vamos a unificarnos, lo hacía de forma un poquito como en especie de código, para que los miembros puedan entender, ¿ok? Y justamente este personaje más importante. Y también los escritores tuvieron mucho que ver porque en sus obras hablaban de manera de ficción, entre comillas, vamos a decir así, de que Italia debería ser unificada. Ellos hablaban en sus novelas románticas, a modo de una telenovela romántica, pero dentro de los diálogos de los personajes de sus novelas románticas, hablaban de este tema político, hablaban de este tema social, de que todos unirnos, ¿no? Lo decían con otras palabras, como decía, especie de código, para que se tuviera como un paralelo o como una analogía de lo que se buscaba, ¿no? Unificar Italia en ese entonces. Escritores románticos principales tenemos a Alessandro Mazzoni y Giacomo Leopardi entre los más principales. Sus novelas románticas están basadas en cómo debería ser la unificación de Italia, ¿no? Visto desde la ficción, pero el objetivo era mostrar de que sí se podía hacer la unificación de Italia. Entonces, los reinos italianos, bueno, así se va a llamar de aquí en adelante, todos los reinos italianos de la península itálica empezaron esta idea de revolución, pero obviamente una revolución tiene que haber luchas, pugnas, ¿no? Y hubo dos guerras específicamente. La primera guerra de independencia italiana, para que los reinos sean uno solo y ya no sean un reinado en sí, no sea una burguesía, sucede en el año 1848. Y justamente el reino de Cerdeña, la cual estaba justamente comandado por Víctor Manuel II, él era el monarca ese, empieza justamente las pugnas con los otros reinos de la península itálica para que justamente se diera esta unificación. Al ver una respuesta negativa, empezaron las batallas, ¿no? Batallas principales tenemos la batalla de Custoza, en la cual se produce la expulsión de los piamonteses de Lombardía, de la zona de Lombardía, y se firma en este caso un tratado con Austria para que justamente se pueda dar, que pueda reconocerse que esta expulsión sea legal, ¿no? Los Piamontes son expulsados de la zona de Lombardía y Austria entra a tallar justamente como un garante, ¿no? Al ser esta firma se llama el famoso armisticio de Salasco, ¿no? Con Austria, lo cual justamente se hace luego en Austria, se conlleva un congreso llamado el famoso Congreso de Viena. Para entonces, Viena, esta ciudad y parte de Austria, este, iba a ser anexado a lo que es el territorio italiano.
Posteriormente esto no sucede, pero algo importante de ese suceso es justamente el Congreso de Viena. La batalla de Novora, o Bicoca, como también se le conoce, es justamente, hay, Cerdeña es derrotada y por los austriacos, ¿no? Hay una pugna ahí, por los austriacos, y luego viene justamente el monarca Víctor Manuel II, justamente comienza a partir de ese suceso justamente su reinado. Él es el primer rey de Italia de la unificación. Pero en este gobierno fomenta, este gobierno que duró unos 20, 30 años específicamente, fomenta grandes cambios, grandes sucesos, ¿no? Acá justamente fomentó el libre cambismo, es decir, el intercambio de monedas se hacía desordenadamente, pero era legal, ¿no? Lo fomentó legal, y no había una moneda, no había un estatus de cambio en la moneda, y esto conllevó a ciertos desórdenes. No había, tú podías ir a un lugar y hacer un tipo de cambio, luego a otro lugar y otro tipo de cambio, a veces que te convenía, no había mucha estatización, en este caso de la banca. Se estableció el Parlamento como bajo un régimen constitucional, se reforzó el ejército de la península itálica al momento de la unificación, se buscó el prestigio internacional, él justamente interviene en la guerra de Crimea, que en Europa, que justamente Austria estaba librando con lo que actualmente es Rusia, y la entrevista de Plombieres que hizo justamente para que reunirse con Napoleón III de Francia y Cabur de Piamonte Cerdeña, y acordaron que la guerra lo hicieran contra Austria, ¿no? Además se aprobó la anexión de Normandía y Véneto. Recuerdan que se expulsó a los lombardos, entonces ahora esto, esto se anexaba a los territorios, Lombardía y Véneto, pero a cambio se te entregaría dos territorios, lo que actualmente es Niza y Saboya, al reino francés. Niza y Saboya pertenecían a la República Itálica, a los, a los pueblos, a los reinos italianos, pero a cambio de tener los territorios nuevos de Lombardía y Véneto, que eran mucho más grandes, mucho más beneficiosos, se cedió Niza y Saboya, ¿no? A Francia. Posteriormente hay una segunda guerra eh, que comienza para poder volver a unificarse. Con respecto a la primera guerra, el enemigo era Austria. En la segunda guerra seguía siendo Austria y Austria no quería justamente que esta unificación se dé. Así que justamente sucede esta segunda guerra en el periodo del 59 al 61 del siglo XIX y justamente eh, esta segunda guerra buscaba que la unificación de Italia no se diera, ¿no? por parte de Austria. Pero esto al final eh, hay un suceso fundamental que conlleva a que la unificación sí se dé. Vamos a ver justamente personajes importantes, ¿no? En este caso, el 29 de abril, como dice acá, el ejército austriaco, al mando del general Ferenc Guyane, atravesó el río Ticino, bueno, Ticino sería en italiano, e invadió el territorio de Piamonte. Luego sucedió una batalla de Magenta y Francia y Piamonte-Cerdeña, estos dos reinos se unen para vencer al imperio austríaco. Victoria para lo que es la parte de Italia. ¿Por qué Francia apoya a Italia? Porque recuerden que Napoleón es, bueno, de Francia, Napoleón III de Francia, brinda este apoyo porque fue cedido dos territorios, Niza y Saboya, así que en honor a esa anexión de más territorio para Francia, Francia apoya a lo que estos reinos italianos, ¿no? Piamonte, Cerdeña es apoyado por Francia para poder hacer esta unificación. Y en la batalla de Solferino, una batalla muy, muy importante, se vence nuevamente al ejército austriaco. Y en esta batalla sucede algo importante, se crea posteriormente la Cruz Roja, ¿no? Con esta batalla, la batalla de Solferino, que sucedió en 1859, se crea la Cruz Roja. Un dato importante es de que Henry Dunant, que es un personaje que atestiguó esta batalla, al ver todo ese sufrimiento, empezó a ayudar a todos los heridos, muertos del campo de batalla, y él crea justamente
la Cruz Roja, y él fue uno de los premios Nobel, en el caso de, él fue uno de los primeros premios Nobel en recibir el Premio Nobel de la Paz de 1901, Henry Dunant, por la creación de la Cruz Roja. Otros sucesos que después de esta batalla de Solferino es la paz de Zúrich, que justamente Austria accede a Lombardía y Piamonte, pero conserva Venecia para sí, ¿no? Venecia, que actualmente es territorio italiano, es cedido a Austria para que firmen la paz con Francia, en este caso. Austria firma la paz con Francia y no con Cerdeña ni con Piamonte. A cambio, Francia le dice, puedes quedarte con Venecia, y Francia se queda con Francia induce a Austria para que Lombardía se quede a lo que es la parte de Piamonte, Cerdeña. Pero, eh, pero estos gobiernos, estos reinos de Piamonte y Cerdeña buscan más aliados porque no quieren ceder Venecia, a pesar de que con la paz de Zúrich se dio ese convenio de entregar Venecia a cambio de que ya no hubiera más guerra, y, este, y buscan el aliado en Gran Bretaña, en este caso el ejército inglés. El ejército inglés les apoya de cierta manera y posteriormente recuperan la ciudad de Venecia, recuperan el territorio de Venecia para los reinos italianos. Ahora, con el Tratado de Turín se da confirmación del traspaso de los territorios de Niza y Saboya a Francia. Y ahora, justamente, justamente con la anexión de Venecia, luego se anexan las poblaciones de Parma y Toscana, para poder anexar, las cuales se anexaron a Piamonte y Cerdeña en un plebiscito de 1860, el territorio italiano, los reinos italianos son más amplios, ¿no? Recuperan Venecia, se les anexa se les anexa la Toscana, se les anexa la ciudad de Parma, se les anexa el territorio de Módena, que era de Módena, y estos reinos hacen que el reino italiano sea mucho mayor. A pesar de que ceder los territorios de Niza y Saboya a Francia, las ganancias italianas, en este caso, superaban a las francesas. Entonces, en esta Segunda Guerra se da justamente esta anexión. Para terminar, sí, Rosita, no te preocupes. Para terminar, tenemos la campaña de Garibaldi. Una vez en esta segunda guerra de independencia italiana, un personaje muy importante sucede, en este caso, Giuseppe Garibaldi, que es, que es más que todo tomado como un mercenario, pero en realidad sí apoyó bastante a la campaña de unificación, junto con Víctor Manuel II, que era un monarca, se alían para justamente luchar por la independencia y la unificación de Italia. En resumen, Garibaldi apoya bastante a Víctor Manuel en justamente una de las campañas por su cuenta, lleva una campaña llamada la Campaña de los Mil y se apodera de lo que es la zona sur, una isla llamada Sicilia o Sicilia, como quieran llamarlo, y ocupa el reino también de Nápoles. Las dos Sicilias declaran su unión y se unen al reino de Cerdeña gracias a esta acción. Sicilia y Cerdeña se unen justamente al reino italiano propio, ya oficialmente. Pero por su lado, Víctor Manuel como rey de Cerdeña, quiere él gobernar y a partir de un parlamento que él convoca en 1861, el Parlamento de Turín, se proclama el rey de esta unificación y le llama el reino italiano, se proclama rey de este reino italiano y justamente él gobierna. Giuseppe Garibaldi, al ver esto, no reacciona de buena manera y empieza a ver una pugna por el poder. Si bien inicialmente Víctor Manuel y Giuseppe Garibaldi eran aliados, Garibaldi cumplió su parte de anexar más territorio al reino italiano, en este caso Sicilia. Víctor Manuel no cumplió con su parte de que justamente y los dos iban a compartir el triunfo. Entonces, lo que hace Víctor Manuel
como ella era monarca, se autonombra en este Parlamento de Turín, dejando de lado a Garibaldi. Garibaldi se enfurece, obviamente, y trata de recuperar para que él gobierne, justamente territorios que ya habían sido anexados a este territorio italiano. Y justamente Víctor Manuel se apoya en la iglesia, la cual se sentó en Roma, para luchar contra Garibaldi. Es ahí que para el reino italiano, que estaba comandado por Víctor Manuel, justamente toman a Garibaldi como un mercenario, pero en realidad él apoyó bastante a lo que es la unificación en sí, ¿no? Pero Víctor Manuel lo traiciona y justamente no cumple con su palabra. Bueno, chicos, entonces, así termina la unificación, ¿no? En resumen, Víctor Manuel es nombrado el primer monarca, pero a través autonombrado. Él ya era el rey de Cerdeña, el rey de Cerdeña, pero él se proclama rey de toda esta unificación. Básicamente hubo dos guerras el principal enemigo era Austria, el principal aliado Francia, ¿no? El reino francés, ¿no? Ok, chicos, rápidamente para contestar las preguntas y para que entren al siguiente curso. Mil disculpas por la hora, chicos. A ver, tenemos las preguntas. Ok, ok. Entonces, en la pregunta número uno, entre los objetivos de los principales estaba la idea de hacer quitarle una confederación de los estados, ¿no? Entonces, había dos sociedades, los carboneros que querían una monarquía, mientras que los, eh, los, los neoguelfos querían una confederación. Entonces, acá está la clave de la respuesta. Los que querían una confederación son los neoguelfos. Los de la carbonería querían una monarquía, una monarquía. En el caso de la 2 dice, gran ideólogo de la unificación, fundador de la sociedad, la Nueva Italia, o la Nova Italia, o la Joven Italia, en este caso es Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini está acá, en esta parte. Acá está, la Joven Italia, Giuseppe Mazzini. Es un ideólogo muy importante en este caso. En la batalla de Magenta y Solferino, los aliados Francia y Cerdeña logran vencer a Austria. Austria, recuerden que el enemigo era Austria. 4. Gran líder de la unificación italiana, llevó a cabo la campaña de los Mil, apoderándose de Sicilia. Nos referimos a, ¿quién hizo la campaña de los Mil? A Garibaldi. Garibaldi. Él apoya a lo que es Víctor Manuel II, pero luego es traicionado por él porque él se no, autonombra monarca de esta unificación, ¿no? Garibaldi lo apoya, pero no recibe el apoyo y luego es nombrado, tildado como mercenario, ¿no? ¿Sí? En esta zona la campaña de los 1000 está por acá. Acá está, la campaña de los 1000. La campaña de los 1000, personaje muy importante para la unificación. El primer Parlamento Nacional en este caso, proclamó la creación del Reino de Italia y como rey de Italia en 1861. En este caso, el Parlamento Nacional de Turín. Lo crea Víctor Manuel y él es autonombrado monarca en 1861. Eso está por acá. ¿Sí? Víctor Manuel justamente acá en el Parlamento, 1861, el Parlamento Nacional de Turín proclama la creación del Reino de Italia y a Víctor Manuel como rey de Italia, como primer rey de esta unificación, el Parlamento de Turín. 6. Fueron destacados intelectuales de la unificación italiana, miembros del periódico Resurgimiento. El principal, el fundador, el conde de Cavour, o también llamado su nombre, Camilo Benso. Camilo Benso o el conde de Cavour. Esa era su investidura, ¿no? Camilo Benso, conde de Cavour.
Fue el reino italiano a impulsar la unificación italiana, ¿no? Fue el reino italiano impulsor de la unificación italiana. Bueno, el primero eran dos, Piamonte, Cerdeña. Acá, ¿quién está? Piamonte. Ellos son los impulsadores. Si bien había otro reino, el reino de Sicilia, de las dos Sicilias, el reino de Véneto, todos ellos, pero el impulsador fue el de Piamonte, Cerdeña, ¿sí? Y ellos son los que le dan el nombre, ¿no? A través eh, de, de justamente Víctor Manuel, da el nombre a esta unificación, ¿no? Y este sucede, el nombre se da en Turín, en el primer congreso, en 1861. 8. No es un personaje relacionado con la historia de la unificación italiana. Garibaldi sí, Mazzini sí, Víctor Manuel sí, Camilo Benso, que el conde de Bucur, Bob Molte no. Él es parte de lo que es, la unificación francesa. 9. El proceso de unificación italiana termina y se consolida cuando Italia incorpora la ciudad de a sus dominios. El proceso de unificación italiana termina y se consolida cuando Italia incorpora la ciudad a sus dominios. En este caso, el proceso de unificación termina consolidando. La última unificación fue de la Sicilia. En este caso, por acá está, incorpora. Garibaldi lleva a cabo esta campaña y las dos Sicilias se incorporan, ¿no? Específicamente el reino de Nápoles, ¿no? Para ser exacto. A ver, entonces acá podemos indicar, a ver, Sicilia y Nápoles. El proceso de unificación termina y se consolida cuando Italia incorpora la ciudad de, la ciudad, ¿no? En ese caso, a ver, vamos a ver cuál sería. Dice, luego se ocupó el reino de Nápoles. Ya, primero fue Sicilia y luego fue Nápoles. Entonces, Nápoles fue lo último que fue anexado, ¿no? Luego la incorporación de Venecia, Italia, de Venecia, Italia, la incorporación de Venecia. Italia en alianza con Prusia se enfrentó a Austria, los austriacos derrotan, se enfrentó a Austria, los austriacos derrotan a Italia, y luego la incorporación de Venecia. Entonces Venecia fue después todavía de la incorporación de Nápoles, y lo último, a ver, no se habla nada de una última. Venecia fue reconocida como parte de Italia. En este caso, Venecia fue la última ciudad. Entonces acá Venecia sería lo último. Entonces acá Venecia sería lo último, pero la consolidación se da con Nápoles, ¿no? 10. No se relaciona con la administración del conde de Cavour, ministro de Víctor Manuel II. Cuando Víctor Manuel asume, el conde de Cavour, en este caso, eh, Camilo Benso, que es el conde de Cavour, firma, o bueno, funda el periódico, ¿no? El Resurgimiento, ¿no? La administración de Víctor Manuel sí fomenta el librecambismo, estabiliza el régimen constitucional y parlamentario, interviene en la guerra franco-prusiana, ¿no? Sí reforzó el ejército, pero sí entró en la guerra de Crimea. Por lo tanto, la intervención en la guerra franco-prusiana no es parte de la administración del conde de Cabo. Lo demás sí. Lo demás está justamente acá, en esta parte. Fomentó el liberalismo, el reforzó el ejército, buscó prestigio internacional, justo con la guerra de Crimea, hizo la entrevista de Plombieres, con la anexión de los reinos de Nice y Saboya a Francia. Ok, muy bien. Entonces esto viene a ser las respuestas. La actividad de extensión, la tarea son estas 4 preguntas muy sencillas, lo que hemos visto. Y la actividad de evaluación sí es un poquito extensa porque acá hay que investigar, ¿no?, qué reinos iniciaron esta unificación. Bueno, ya saben que el reino de Piamonte se reina principalmente, pero hubo otros reinos que hicieron esta anexión, ¿no? Piamonte y Cerdeña. Averiguan y lo ponen acá, qué reinos principales se anexan. Vean ustedes cómo estaba ello, ¿no? Roma se quedó como Estado de la Iglesia, lo cual apoya
a ello y se formó un país, la Ciudad del Vaticano, lo que actualmente es, y se anexa los reinos, por ejemplo, la Toscana, de San Marino, de Modena, de Parma. Lombardía, Véneto se anexan a Italia. Saboya y Niza son cedidas a Francia. Turín, Piamonte se queda para Italia porque ellos son los iniciadores. Piamonte y Cerdeña son los iniciadores. Acá relacionan quiénes son, los relacionan con flechas y acá ordenan de forma cronológica la línea de tiempo según los sucesos históricos que se ha hecho, ¿no? La guerra de Crimea, la batalla de Customa, según las fechas, van poniendo acá qué es lo que va arriba y abajo. Justamente son 6, acá también son 6. Ok, chicos, entonces nos quedamos ahí. Espero sus tareas y evaluaciones en el grupo de tareas. Ok, chicos, cuídense. Hasta luego.